Ya está. Muy bien, ahora veremos las propiedades de los alcanos. Sí, estamos metiéndole un intensivo. ¿Sí? Vamos, entonces hablaremos específicamente de los alcanos ahora. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Presentan los carbonos hibridación sp3, los alcanos. Todos son enlaces sencillos, por lo tanto, los átomos van a presentar hibridación sp3, ¿no? Con ángulos de enlace de 109,5 grados entre cada enlace, como lo vemos en el gráfico. Y la distancia de átomo o de núcleo a núcleo va a ser de 109 picómetros, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del metano. Fíjense que tiene 4 enlaces sencillos, por lo tanto es hibridación sp3, ¿no? Muy bien. Acá tenemos el etano también, ¿no? Fíjense cómo se llega a configurar su estructura, ¿no? Una parte se queda arriba, dos hidrógenos hacia arriba, y en el otro átomo de carbono, dos hidrógenos hacia abajo, ¿no? Eso es un conformero, que lo vamos a ver después. Un conformero, ¿se dan cuenta? Eclipsado, ¿no? Dos arriba y el otro hacia abajo. Bueno, en el caso de los ángulos en el etano cambia, ¿no? Y incluso la distancia de los enlaces, como lo podemos ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo a las moléculas que ustedes tengan, va a ir cambiando todo. ¿Ya? Y bueno, vamos entonces avanzando. Me he quedado. Los alcanos son hidrocarburos. Como ustedes saben, solamente están compuestos de carbono e hidrógeno. ¿Ya? Pueden ser lineales o ramificados. Eso es muy importante. Los alcanos pueden ser lineales de cadena larga o de cadenas ramificadas, ¿no? Son compuestos de carbono e hidrógeno formados por enlaces simples, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Su fórmula molecular, CnH2n más 2, donde n representa el número de átomos de carbono. Dentro de sus propiedades, los alcanos se utilizan principalmente como combustibles, como disolventes, como lubricantes. El gas natural, la gasolina, el queroseno, el aceite de calefacción y la cera de parafina se componen básicamente de alcanos, con propiedades físicas diferentes que resultan de los distintos intervalos de masas moleculares. Entonces, de acuerdo a las masas moleculares, de acuerdo al tamaño de nuestros alcanos, van a tener distintos usos. ¿Listo? Veremos algunas propiedades físicas. El punto de ebullición. Los puntos de ebullición de los alcanos no ramificados aumentan al aumentar el número de átomos de carbono. Eso es muy importante. Eso quiere decir, mientras más grande es tu alcano, mayor punto de ebullición tiene. ¿Sí? Y cuando tengamos isómeros, dice, el que tenga la cadena más ramificada tendrá un punto de ebullición menor. ¿Ya? Igual lo vamos a ver más a detalle. En el caso de la solubilidad, los alcanos son, como habíamos adelantado, ¿no ves? Recuerden que los alcanos son hidrocarburos, por lo tanto no van a tener los momentos dipolares, por lo tanto son moléculas apolares, ¿no ve? Si son moléculas apolares, son insolubles en agua, ¿no ve? Recuerden, lo similar disuelve a lo similar. El agua es muy polar, por lo tanto no puede disolver a los aceites ni a los hidrocarburos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso son insolubles, debido a su baja polaridad, tal como lo dice acá. A su vez, los alcanos, ¿no? Bajo la misma regla de que lo similar disuelve a lo similar, los alcanos se pueden disolver entre sí, ¿de acuerdo? Y también se pueden disolver en otros disolventes de baja polaridad, como lo son el benceno, el tetracloruro de carbono, el cloroformo y otros. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Esta parte del octanaje no la voy a leer toda, solamente les voy a explicar lo que es, porque esto nos va a servir para identificar cuál es el mejor combustible a la hora de resolver algunos problemas. ¿Sí? El octanaje es cuán bueno es tu gasolina, ¿ya? O mejor dicho, cuán bueno es tu hidrocarburo, ¿sí? Mientras tus hidrocarburos sean más ramificados van a ser mejores combustibles, ¿ya? Mientras tus hidrocarburos sean más lineales, van a ser menos combustibles, ¿ya? Esto se debe al índice de octanaje. Recuerden que el combustible principal para los automóviles, para cualquier tipo de cuestión,
el combustible principal es la gasolina. La gasolina está compuesta de moléculas de hidrocarburos que va de 7 a 8 átomos de carbono. Entonces, mientras esas moléculas dentro de la gasolina se parezcan más a moléculas ramificadas, tu gasolina va a ser mejor, va a rendir más, ¿no? Mientras que en tu gasolina, o sea, es la gasolina que vos sacas, digamos, de un producto de destilación, sea baja en estos, sea lineal, ¿no? Sea mayormente lineal, pues va a tener un bajo octanaje, ¿no? Por eso es menor combustible porque tiene poco rendimiento. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo principal de esta parte. Igual lo van a leer cuando les pase, ¿ya? Para obtener los alcanos se parte del petróleo, ¿sí? El petróleo contiene miles de compuestos de hidrocarburos, miles, miles, miles. Recuerden, los hidrocarburos contiene alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos, los ciclos, los lineales, los ramificados, todo. En el petróleo hay de todo, ¿ya? También tiene aromáticos. Entonces, a la hora de poder obtener, cuando nosotros queramos obtener distintas productos del petróleo, se hace la destilación fraccionada, como lo vemos acá. Esto es, yo creo que es de interés para para todas las ingenierías, ¿no ve? Ya sea química, ambiental, petroquímica o petrolera, industrial, todos tienen que saber esto mínimamente, ¿no? Entonces, el petróleo como tal, como ya les había dicho, es una mezcla de hidrocarburos, ¿sí? Va a entrar a una temperatura elevada en forma de gas y va a empezar a subir, ¿no? Por esta columna de destilación y se van a empezar a separar, ¿no? A medida que va subiendo, se va fusionando, se va volviendo líquido, ¿no? A medida que va subiendo este gas, a altas temperaturas va subiendo y se va convirtiendo en líquido, en fracciones, ¿no? Cada fracción representa un intervalo y cada intervalo representa un uso especial. Por ejemplo, el primero es aceite lubricante. Después tenemos aceite de calefacción. Después tenemos queroseno, que es el combustible de aviones. Tenemos nafta. Y al final, el más livianito es la gasolina, ¿no? Que tiene un rango de 30 a 180, ¿no? Y finalmente hay otros también gases que finalmente no logran condensarse y salen por aquí arriba, ¿no? Hay otros que ni siquiera se llegan a evaporar y es el residuo, sí, un residuo que se queda ahí. Bueno, así se obtienen los distintos productos del petróleo, ¿no? Entonces, continuaremos, ya podríamos hacer los problemas después de esta introducción de los alcanos. Nosotros simplemente vamos a ver algunas propiedades como la propiedad del punto de ebullición y la del mejor combustible. Eso es lo que generalmente entra en el examen, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Por si acaso en Bolivia no hay petróleo, o creo que hay poquito, ¿no? Creo que ni siquiera producimos petróleo porque no hay, pues lo que tenemos es gas natural. Recuerden que el gas natural está hecho bueno, es principalmente compuesto de metano, puede tener etano y algo de propano también. Ujú. Pero no tenemos petróleo, ¿ya? No tenemos petróleo, por eso compramos petróleo de otros países. ¿Ok? Muy bien, a ver, resolveremos problemitas entonces. El primer ejercicio, ¿qué nos dice? Formule y nombre 8 isómeros de la fórmula molecular C6H14. Inciso A, ordénelos de mayor a menor en función de su capacidad combustible. Inciso B, ordénelos de menor a mayor en función de su punto de ebullición. Mm, Acá está, mm, ¿estará bien esto? El C6H14 tiene 8 isómeros. Aquí está mal el enunciado, ¿ya? A ver, ¿cuántos isómeros tengo? Uno, 2, 3, 4 y 5. 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente tengo 5 isómeros del hexano. Ujú. Esto ha pasado porque aquí este hecho, he cambiado. Aquí había 8, era del octano, pero era muy largo. Yo le he puesto 6, ¿ya? Por eso había ese error, así que no se extrañen, ¿ya? Eran 5 isómeros.
ya de la fórmula 66H14, ¿no? Entonces me pide, inciso A, ordénelos de menor a mayor en función de su capacidad de combustible. Inciso B, ordénelos de menor a mayor en función de su punto de ebullición. Entonces, lo que se hace en primer lugar para identificar los isómeros es darnos la fórmula del hexano, ¿no? Como lo vemos acá, es el hexano. 6 átomos de carbono, 14 átomos de hidrógeno, ¿no? Ahí tenemos nuestro hexano, entonces. ¿Sí? A partir de ahí, nosotros vamos a poder establecer los isómeros, ¿ya? Entonces vamos a buscar un isómero de cadena de modo que la principal tenga 5 átomos de carbono y para completar la sexta, un radical metil. ¿Ya? Entonces escribimos en primer lugar los átomos de carbono unidos por enlaces sencillos. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a decir que nuestra cadena va a tener 5 átomos de carbono para poder identificar los isómeros. ¿De acuerdo? Entonces, luego, ahora vamos a colocar el radical metil. Observamos que lo podemos poner en el carbono número 2. Fíjense, lo voy a numerar para que no nos perdamos nunca. Este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, este va a ser el 3, este es el 4 y este es el 5. Entonces, ¿qué dice? Observamos que lo podemos poner al grupo metil en el carbono número 2 o en el carbono número 3. ¿No ve? Si lo ponemos el metil en el carbono 1, vamos a obtener el hexano, ¿no ve? O si ponemos ese grupo metil en el carbono 5, vamos a obtener otra vez el hexano. No tiene sentido. Si lo ponemos en el carbono 4 al metil, vamos a obtener el mismo producto que el carbono 2. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, solamente las dos posibilidades son el carbono 2 y el carbono 3, ¿no? Sí, este es el carbono 2 y este es el carbono 3, ¿no? Está numerado simplemente del otro lado, ¿no? Si añadimos el grupo metil al carbono 4, obtenemos lo mismo que el carbono 2. Entonces, de ahí solamente podemos obtener estos dos isómeros, ¿no? Completamos los hidrógenos y obtenemos nuestros dos isómeros, ¿no? Tenemos aquí el 3-metilpentano y el 2-metilpentano, ¿no? Bien, hasta ahí hemos obtenido dos isómeros. Hemos obtenido dos isómeros. Ahora vamos a hacer la cadena principal que tenga solamente 4 átomos de carbono, ¿sí? Si en la cadena intentamos poner un radical de 2 átomos de carbono, habrá una cadena de 5 átomos, lo cual no nos interesa, ¿no? Porque ya hemos analizado esos compuestos, los de 5 átomos de carbono. Por lo que la principal no sería la de 4. Por lo tanto, la única posibilidad es poner dos radicales metil. ¿Ve? Ahora bien, podemos ponerlos en el carbono 2 o en uno y en uno en el carbono 2, perdón, dos en el carbono 2 o uno en el carbono 3 y uno en el carbono 2. De esta forma, ¿no? Ahora, fíjense, ahora tenemos 4 átomos de carbono. Entonces, para completar a 6, nos hacen falta dos grupos metil. ¿No ve? Si ponemos los dos grupos metil en un átomo de carbono, vamos a obtener lo mismo que el anterior, con la cadena de 5. Si lo ponemos en el 4, lo mismo. Entonces, la posibilidad es de que lo pongamos en el 2 o en el 3. Si ponemos estos dos grupos metil en el grupo 2, en el carbono 2, vamos a obtener un nuevo producto. Pero si lo ponemos en el 3, va a ser el mismo producto, ¿no ve? Si lo ponemos en el carbono 2 o en el 3, nos va a dar el mismo producto. Entonces nos queda poner uno en el 1, uno en el 2 y uno en el 3, de esta forma. Dos grupos metil en el carbono 2. Acá abajo, un grupo metil en el carbono 2 y el otro en el carbono 3. De esa manera obtenemos los otros dos isómeros, el 2-dimetilbutano y el 2,3-dimetilbutano, ¿no? Entonces, habríamos obtenido 4 isómeros. En total serían 5 isómeros, ¿no ve? Más el compuesto que ya lo teníamos. ¿Sí? Tendríamos en total 5 isómeros. Bueno, una vez que ya hemos obtenido los isómeros, haciendo todas las pruebas que ustedes puedan, ¿sí? Ustedes al momento de hacer el ejercicio van a probar, ¿no? Van a probar uno por uno. ¿Ya? Esto simplemente es una forma de hacerlo. ¿Qué me dice el inciso A? Ordénelos de menor a mayor en función a su capacidad combustible. ¿Cuál es mejor combustible de los isómeros que hemos visto? ¿Qué habíamos dicho? El más ramificado es el mejor combustible. ¿Ya? El más ramificado es el mejor combustible. Perdón, ¿qué es esto? Ah, ya. El más ramificado es el mejor. Entonces vamos a darles numeritos porque no lo he ordenado en esta parte, ¿ya? Le vamos a dar numeritos. Este va a ser el isómero 1.
Este va a ser el isómero 2 y este va a ser el isómero 3, ¿no? Después el isómero 4 y finalmente el isómero 5. ¿Ya? Ahora tenemos que ordenarlos. ¿Cuál creen que sea el mejor combustible de los 5 isómeros? A ver, les muestro. El 1, 5. el 5, que El 2 y 5, 3, 4 y 5, ¿no? El 5. Lógicamente que el 5 vendría a ser el el mejor 4. combustible, pero también podría ser el 4, ¿no ve? ¿Cuál es la diferencia? Que el isómero 5 tiene 2 carbonos terciarios, mientras que el isómero 4 tiene un carbono cuaternario. Entonces le gana el 5, ¿ya? Por la estabilidad que se presenta. ¿Ya? Entonces en este caso el 5 es el mejor combustible, ¿no? Luego vendría el 4, ¿ya? Luego, ¿cuál vendría? A ver, veremos. ¿Cuál vendría después? El que está más al medio. El que está más al medio es más estable, ¿sí? El que está más al medio es el más estable, por lo tanto, es el mejor combustible, ¿no? Entonces recuerden, mucho tiene que ver o sea, esto de mejor combustible está relacionado con la estabilidad. Mientras más ramificaciones tengas, es más estable, mejor combustible. Mientras tus ramificaciones estén más simétricas, mejor combustible. ¿Me entienden? Entonces, de estos dos, ¿cuál es el mejor combustible? ¿El 2 o el 3? El 2. El 2, ¿no ve? Excelente. Entonces, de acá vamos con el 2, porque es más simétrico, ¿no? 2, y luego vendría el 3, y finalmente el 1, ¿no? Que vendría a ser el hexano. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así. El combustible es mejor en este sentido. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, fíjense, los de cadena lineal son los menos estables, después vamos por los ramificados. Sin embargo, dentro de los ramificados, los más simétricos son los más estables, ¿no? Muy bien. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Sí, si tienen preguntitas hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Entonces vamos con el siguiente. A ver qué dice. Todos leemos. Dice, ordena de más. No, perdón, me estoy comiendo el inciso B. Me estoy comiendo el inciso B. ¿Qué decía el inciso B? Ordénelos de menor a mayor en función de su punto de ebullición. ¿Qué decíamos sobre el punto de ebullición nosotros al principio? Mientras más ramificado, mejor, más punto de ebullición tiene. ¿Sí? Mientras más ramificado, más punto de ebullición tiene. Esto es debido a las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? A las fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Mientras más esferita se parezca nuestro compuesto, entonces tiene menor punto de ebullición. Mientras más superficie tenga, tiene mayor punto de ebullición. Entonces, cuando nuestro compuesto tenga una forma, yo lo asemejo a una salchicha. O sea, mientras más se parezca a una salchicha, tiene mayor punto de ebullición porque tiene mayor superficie de contacto. Mientras más se parezca a una esfera, tiene menor punto de ebullición porque tiene menor punto de contacto. A ver, recuerden, ¿en cuántos puntos se puede conectar una esfera, dos esferas? En un solo punto, ¿no ve? Dos esferas se conectan en un solo punto. ¿Se dan cuenta? Siguiendo ese principio. Mientras más ramificado sea tu hidrocarburo, tiene menor punto de ebullición porque tiene menor superficie de contacto. ¿Ya? Entonces sería lo contrario de combustible. Ujú. Es lo contrario. ¿Qué color utilizo? Es lo contrario de combustible. El punto de ebullición va a ser mayor mientras sea más ramificado. Este va a ser el punto de ebullición. ¿Sí? Mientras más ramificado, mayor punto de ebullición. Al contrario del combustible. Este es el mejor combustible. ¿Listo? Así de fácil. Vamos a verlo mucho mejor en el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Ordenar de más bajo a más alto punto de ebullición las siguientes parafinas, ¿no? O los siguientes alcanos, te dice. Propano, tetrametilbutano,
pentao, ¿no? Dice pentano y neopentano. Esos cuatro hidrocarburos te dice que lo ordenes en función del punto de ebullición, ¿no? Y aquí más o menos lo he descrito un poquito, ¿no? Que dice, en general el punto de ebullición aumenta con el peso molecular, ¿no? Es decir, mientras más grande sea tu molécula, obviamente que tiene mayor superficie de contacto, ¿no? Ya que aumentan las fuerzas de Van der Waals. Otra cosa importante, cuando tengas isómeros, ¿qué vas a hacer cuando tengas isómeros? Normalmente tiene más bajo punto de ebullición el más ramificado, ya que por su mayor esfericidad se impide el acercamiento entre las moléculas y se permiten menos interacciones de Van der Waals, ¿no? Entonces, tienes dos influencias para el punto de ebullición. La primera, el tamaño de tu molécula, el peso molecular. Si tu molécula es muy grande, tiene mayor superficie de contacto, ¿no? Y la segunda es que cuando tengas isómeros, ahí ya influye lo que son las ramificaciones, ¿ya? Entonces, a mí me dan en este caso estas cuatro moléculas, el propano, el tetrametilbutano, el 2,2-dimetilpropano y el pentano, ¿no? Esas cuatro moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, al establecer un orden de punto de ebullición, tenemos que ver la superficie de contacto, ¿no? Primero el peso molecular y después el isómero, ¿ya? Entonces, dentro de todos estos, ¿cuál es la molécula más pequeñita? Ujú. El propano, ¿no ve? Por lo tanto, el propano tiene el menor punto de ebullición, ¿no? Porque es la molécula con menor superficie de contacto, la más pequeña, ¿de acuerdo? ¿Cuál le sigue? ¿Cuál es la siguiente molécula que le seguiría en números de carbono? Podríamos ver al, bueno, en este caso ya todos tienen 5, ¿no? ¿O no? Ah, no, 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 no. El Eh, neopentano. el neopentano tenemos en total serían 5, pero también tenemos el pentano, ¿no? Ahí tenemos un problema de isómeros, ¿no? Ambos tienen el mismo peso molecular. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es mejor? Ramificado, ¿no? Obviamente que va a ser el neopentano porque está ramificado, ¿ya? Menor punto de ebullición por su condición de esfera, ¿no ves? O sea, es más próximo su forma a una esferita. Por lo tanto, menor superficie de contacto. Después le sigue el pentano. Ujú. ¿Ven? Aquí está el pentano. Fíjense, como tiene más forma de salchicha, lo voy a dibujar aquí como una salchicha. ¿Lo ven? Tiene mayor superficie de contacto. ¿Sí? Por lo tanto, si hay otro pentano por acá, fíjense la interacción que va a tener. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Me refiero. Va a haber una gran superficie de contacto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, bueno, después sigue el pentano. Y finalmente, la siguiente molécula es el tetrametilbutano. ¿Por qué? Porque es una molécula bastante grande. Fíjense cuántos átomos de carbono tiene. 8, ¿no ve? Tiene 8 en total. Entonces, lógicamente, tiene mayor peso molecular. Es mucho más grande, mayor superficie de contacto, ¿no? Entonces, como les decía, primero van a ver el número de carbonos. Ujú. Si los dos tienen igual número de carbonos, entonces van a ver las ramificaciones. Y de esa manera van a establecer los puntos de ebullición, ¿no? Entonces, lógicamente, el que tiene mayor punto de ebullición es el tetrametilbutano y el que tiene menor punto de ebullición es el propano. ¿Ya? A ver, hasta aquí preguntas. Todo claro, Auxi. ¿Todo claro? ¿Todo blue? Muy bien. Entonces vamos con la siguiente. Y último, este es el último. Dice, ordene los siguientes alcanos. Primero, octano, después te da el 2-metileptano y finalmente el 2,2-dimetilhexano. Inciso A, en función al punto de ebullición, inciso B, en función del mejor combustible. Fíjense que son isómeros, ¿no ven? Los tres son isómeros. Ujú. El 2,2-dimetilhexano, el octano y el 2-metileptano. Como son isómeros, solamente nos vamos a fijar en las ramificaciones, ¿no? Para identificar cuál es el mayor punto de ebullición y el mejor combustible. Entonces, supongo que ya hemos entendido, entonces directamente, ahí va. Ujú. Mayor punto de ebullición. ¿Se dan cuenta? Fíjense esta forma de salchicha.
cuando éste se encuentre con otro átomo del mismo que él, hay una buena superficie de contacto. ¿Se dan cuenta? Buena superficie de contacto. ¿Ya? Mientras que este de aquí abajo, un poquito ya se va esferizando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí reduce la superficie de contacto, ¿no? Y en este no tanto. Entonces el punto de ebullición va a ir en ese sentido, ¿no? Va a ir en ese sentido. ¿Por qué hablamos de superficie de contacto? Porque para poder ebullir, ¿no? Para que ebulla un líquido, las moléculas tienen que pasar al estado vapor. Entonces tienen que separarse, ¿no ve? Fácilmente. Mientras mayor superficie de contacto tengan, no van a poder separarse fácilmente, por lo tanto hay que darle más calor, aumentar el punto de ebullición, ¿no ve? A mayor temperatura. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Cómo sería el mejor combustible? Al revés. ¿Ve? Al revés. En el caso del mejor combustible, recuerden el concepto del octanaje. El concepto del octanaje. Mientras más ramificado esté, mejor para mi máquina, para lo que sea. ¿Ya? Entonces, en el sentido del mejor combustible va de esta forma. Al revés, ¿no ve? Mejor combustible, solamente por las ramificaciones. ¿Ya? Mm, Bueno, hasta acá. ¿Tenemos preguntas? Porque ya habríamos terminado.